Luna nunca había conocido el frío de la calle con tanta intensidad. Antes, en casa, era una perra feliz, rodeada de amor y comodidades, pero todo eso quedó en el pasado cuando su dueño, un hombre que parecía recordar solo la conveniencia y no la responsabilidad, la tomó por la collar y la arrastró hasta la esquina de la calle. La tiró allí, sin miramientos, dejando que su cuerpo temblara bajo la sombra de un árbol grande y viejo, que parecía ser el único testigo de la soledad que llegaba en forma de tormento. El momento de dar a luz fue inevitable y, en medio de esa noche fría y silenciosa, Luna sintió las primeras contracciones. No había nadie más que ella, solo el susurro del viento y los pocos coches que pasaban de manera distante y distraída. La perra, agotada, se acurrucó en un rincón cubierto de hojas y basura, sus patas temblorosas encontrando apoyo en el suelo húmedo mientras la fiebre de la espera la envolvía. Poco después, en medio de uno de esos dolores agudos, Luna escuchó un pequeño llanto. Sus ojos se abrieron con sorpresa y angustia. Desde la penumbra, unos ojos curiosos y amables la miraron, un niño con cara de 5 o 6 años, con el cabello despeinado y sucio, que se acercaba lentamente con una expresión de curiosidad y ternura que no encajaba con el entorno. La madre de Mateo, una mujer de cabello recogido y ojos cansados, parecía estar por reconocer la situación, pero la duda y el miedo a complicar las cosas la retuvieron. Mateo, sin miedo, extendió su pequeña mano y, lentamente, tocó la suave cabeza de Luna. Ella, aunque desconfiada, sintió en ese gesto una puerta abierta a algo que no podía entender por completo, pero que de alguna forma le hizo confiar un poquito en ese niño y esa mujer que la observaban con tanto cuidado. La noche se convirtió en un torbellino de emociones. Luna, con su paciencia de madre, comenzó a limpiar a sus pequeños, que eran diminutos y frágiles, con el pelo enmarañado y los ojos aún cerrados por el sueño o por la incomprensión de su extenso sufrimiento. La calle parecía quebrada y hostil, pero en aquel pequeño rincón, en esa noche aparentemente sin esperanza, nacieron 6 vidas que marcarían un camino que nunca volvería a ser el mismo. El frío apretaba y Luna, con un esfuerzo casi sobrehumano, buscó la forma de cubrirlos con las pocas hojas secas que encontró, mientras los cachorros se acurrucaban junto a su madre en un intento desesperado de mantenerse cálidos. La mirada de la perra era una mezcla de amor desesperado y miedo perpetuo. Cada respiración, cada movimiento, era una lucha por la supervivencia en un mundo que parecía haberla olvidado. En un momento, Luna levantó la cabeza y, con los ojos llenos de lágrimas, observó las estrellas en el cielo oscuro, buscando algo que pudiera darles esperanza. La noche era larga y llena de peligros y miedos, la calle, un laberinto de peligros potenciales, perros agresivos, humanos insensibles o simplemente, la indiferencia de un mundo que ella jamás quiso conocer en esa forma. Sin embargo, en su corazón, latía una chispa de esperanza. Sabía que no podía rendirse, que debía cuidar a sus pequeños por encima de todo. Entonces, en esa misma noche, un niño que había estado escondido en las sombras, asomó una cabeza y murmuró con voz temblorosa: «No te preocupes, perrita, te voy a ayudar». Luna lo miró, desconfiada al principio, pero la sinceridad en su voz y la suavidad en su mirada lograron que ella sintiera un pequeño acto de confianza. Mateo, con sus manos sucias y su rostro de niño vulnerable, tomó con mucho cuidado a uno de los cachorros y lo envolvió en una vieja bufanda que había llevado para su juguete favorito, ahora, en esa noche fría, en un acto de protección pura. La madrugada trajo consigo un silencio que fue roto solo por los gemidos suaves de los cachorros y los jadeos de Luna. La calle, normalmente ruidosa y hostil, parecía haber bajado su voz para darles ese pequeño respiro de calma. Mateo, todavía despierto, miraba la escena con el corazón lleno de una mezcla de tristeza y determinación. La historia de Luna había empezado en esa noche, y aunque parecía un comienzo triste, también escondía la fuerza de un vínculo que sería capaz de superar cualquier obstáculo. Entre suspiros y lágrimas contenidas, Luna sintió algo que nunca antes había sentido con tanta fuerza, una chispa de esperanza. No sería fácil. La calle seguiría siendo un campo minado de peligros y desafíos, pero en esa noche, en ese rincón olvidado del mundo, ella y sus cachorros tenían un pequeño guardián que prometía hacer todo lo posible para protegerlos, aunque solo fuera esa noche. Con ese pensamiento en la mente y el calor de su pequeño, Luna cerró los ojos por un momento, permitiéndose solo un instante de descanso. La noche todavía era joven, y en el fondo, en lo más profundo de su ser,
algo le decía que su historia todavía no había terminado. La calle seguiría siendo cruel, pero también, en esa misma calle, había nacido una chispa de vida y esperanza, que algún día, tal vez, sería suficiente para cambiar todo. Y así, en ese silencio roto solo por los suspiros de los pequeños y la respiración firme de Luna, terminó la primera parte de esa historia, dejando en el aire la promesa de que lo imposible aún podía suceder. Luna se despertó con la primera luz del día filtrándose entre los pliegues de las hojas secas que la cubrían parcialmente. El frío persistía, pero había algo diferente en el aire, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Sus 6 cachorros estaban agrupados a su alrededor, diminutos y confiados, como si entendieran, desde su inocencia, que su madre haría todo lo posible para protegerlos en ese mundo despiadado. Cada pequeño pecho subía y bajaba con dificultad, buscando el calor y la seguridad que solo Luna podía ofrecerles. A pocos metros, Mateo se acercaba con pasos cuidadosos, su rostro iluminado por la determinación que solo un niño sincero puede tener cuando quiere ayudar. En su mano llevaba un poco de pan mojado en agua que había recogido de la cocina de su casa, envuelto con mimo en una tela para mantenerlo fresco. Observó a Luna con respeto, sin intentar invadir su espacio, y dejó la comida cerca, confiando en que ella lo aceptaría. Luna se mantuvo alerta, sus pupilas dilatadas reflejando la mezcla de miedo y esperanza. El hambre la golpeaba con fuerza, pero ella sabía que no podía dejar a sus cachorros sin alimento. Lentamente, dejó que su hocico rozara el pan, y tras saborear cada bocado, se acercó a sus crías para amamantarlas, soltando un suave suspiro de alivio. El frágil equilibrio de vida y muerte continuaba, y en ese instante, Mateo comprendió que no era solo un gato o un perro callejero lo que estaba ante él, sino una familia luchando por sobrevivir. Los días siguientes trajeron consigo pequeños actos de ternura y lucha. Mateo poco a poco se convirtió en un visitante constante, trayendo agua, comida y, a veces, una manta vieja para tratar de abrigar a los cachorros. Luna, aunque recelosa al principio, empezó a confiar en aquel niño que parecía ser su único aliado en ese mundo gris y ajeno. Cada día, su relación se fortalecía sin necesidad de palabras, un simple roce, una mirada, un gesto de cuidado eran suficientes para tejer un vínculo invencible. Sin embargo, la realidad de la calle seguía siendo implacable. El peligro acechaba en cada esquina, y la indiferencia de las personas que pasaban sin mirar hacia el rincón donde Luna y sus hijos luchaban por vivir era cortante. No era raro que los cachorros se despertaran sobresaltados, temiendo cualquier ruido extraño. Una vez, un grupo de jóvenes pasó corriendo, lanzando risas y gritos que asustaron a la pequeña familia, que se apretó aún más entre sí en busca de refugio y seguridad. Luna ladró con fuerza, protegiendo a sus hijos, pero dentro de ella crecía la angustia de saber que no había a dónde huir. En una de esas jornadas, Mateo intentó hablar con su madre sobre la situación. La mujer, aunque conmovida, dudaba sobre qué hacer. Le preocupaban las complicaciones que podrían surgir al involucrarse con una familia de perros callejeros, la posible reacción de vecinos molestos o incluso la propia policía animal que, en ocasiones, retiraba a los animales de la calle sin ofrecerles un destino seguro. A pesar de su temor, la madre de Mateo no pudo evitar sentir pena y admiración por la perra que luchaba incansablemente para mantener viva a su camada. Una tarde, mientras la luz cálida del sol caía sobre la calle, Mateo se sentó cerca de Luna y sus cachorros. Sin decir palabra, tomó uno de los cachorros y comenzó a acariciarlo con suavidad. Luna observó cada movimiento, sus ojos brillaban con gratitud, pero también con un miedo profundo. Sabía que cualquier distracción, cualquier descuido, podría poner en peligro la vida de sus pequeños. Por eso, se mantuvo vigilante y protectora, una madre feroz en un mundo hostil. Fue entonces cuando en la distancia se escucharon pasos pesados que se acercaban. Luna tensó su cuerpo, advirtiendo un peligro inminente. Una silueta masculina apareció en el camino, con una expresión severa y mirada dura. Era el vecino que siempre había mostrado desdén por los perros callejeros, alguien que veía en ellos no familias, sino problemas. Luna retrocedió instintivamente, protegiendo a sus cachorros, mientras Mateo se interpuso con valentía entre el hombre y la pequeña familia. «Apártate, niño», gruñó el hombre con voz amenazante. «Esos perros hacen daño y traen problemas. Ya basta». Mateo lo miró con determinación, sin palabras,
pero con un brillo en sus ojos que decía que no dejaría que Luna y sus cachorros fueran lastimados. Luna, por su parte, ladró con fuerza, un sonido que resonó con la fuerza de su instinto maternal y su deseo de proteger a los suyos. El hombre sacó algo de su bolsillo, una cadena oxidada, y dio unos pasos amenazantes hacia Luna. En ese instante, la tensión en el aire se volvió palpable, como si el tiempo se congelara. Mateo soltó un grito de protesta y corrió hacia su casa en busca de ayuda, mientras Luna intentaba mantener a raya al hombre con su gruñido firme y defensivo. Esa noche, Luna estuvo alerta como nunca. Había escapado de ese peligro, pero la herida invisible del miedo quedó grabada en su corazón. Los cachorros, inocentes y confiados, apenas entendían la gravedad de la situación, pero sentían la seguridad que su madre les transmitía con su presencia inquebrantable. Entre suspiros de cansancio y momentos de calma, Luna observó de reojo a Mateo, que regresaba con la promesa de seguir ayudándolos. A pesar de las dificultades, esa pequeña chispa de humanidad que había aparecido en su vida renovó su fuerza y esperanza. Allí, en ese pedazo olvidado de la ciudad, una historia de lucha y amor continuaba tejiéndose, entre sombras, miedos y destellos de luz. Pero en medio de la oscuridad, algo más estaba por venir, algo capaz de cambiar el curso de sus vidas para siempre. Mientras Luna acunaba a sus cachorros y se preparaba para otra noche en vela, una presencia extraña se acercaba, y sin saberlo, aquella madre y su familia enfrentarían un nuevo desafío que pondría a prueba su coraje y su fe en un mañana mejor. A pocos metros, Mateo se acercaba con pasos cuidadosos, su rostro iluminado por la determinación que solo un niño sincero puede tener cuando quiere ayudar. En su mano llevaba un poco de pan mojado en agua que había recogido de la cocina de su casa, envuelto con mimo en una tela para mantenerlo fresco. Observó a Luna con respeto, sin intentar invadir su espacio, y dejó la comida cerca, confiando en que ella lo aceptaría. Luna se mantuvo alerta, sus pupilas dilatadas reflejando la mezcla de miedo y esperanza. El hambre la golpeaba con fuerza, pero ella sabía que no podía dejar a sus cachorros sin alimento. Lentamente, dejó que su hocico rozara el pan, y tras saborear cada bocado, se acercó a sus crías para amamantarlas, soltando un suave suspiro de alivio. El frágil equilibrio de vida y muerte continuaba, y en ese instante, Mateo comprendió que no era solo un gato o un perro callejero lo que estaba ante él, sino una familia luchando por sobrevivir. Los días siguientes trajeron consigo pequeños actos de ternura y lucha. Mateo poco a poco se convirtió en un visitante constante, trayendo agua, comida y, a veces, una manta vieja para tratar de abrigar a los cachorros. Luna, aunque recelosa al principio, empezó a confiar en aquel niño que parecía ser su único aliado en ese mundo gris y ajeno. Cada día, su relación se fortalecía sin necesidad de palabras, un simple roce, una mirada, un gesto de cuidado eran suficientes para tejer un vínculo invencible. Sin embargo, la realidad de la calle seguía siendo implacable. El peligro acechaba en cada esquina, y la indiferencia de las personas que pasaban sin mirar hacia el rincón donde Luna y sus hijos luchaban por vivir era cortante. No era raro que los cachorros se despertaran sobresaltados, temiendo cualquier ruido extraño. Una vez, un grupo de jóvenes pasó corriendo, lanzando risas y gritos que asustaron a la pequeña familia, que se apretó aún más entre sí en busca de refugio y seguridad. Luna ladró con fuerza, protegiendo a sus hijos, pero dentro de ella crecía la angustia de saber que no había a dónde huir. En una de esas jornadas, Mateo intentó hablar con su madre sobre la situación. La mujer, aunque conmovida, dudaba sobre qué hacer. Le preocupaban las complicaciones que podrían surgir al involucrarse con una familia de perros callejeros, la posible reacción de vecinos molestos o incluso la propia policía animal que, en ocasiones, retiraba a los animales de la calle sin ofrecerles un destino seguro. A pesar de su temor, la madre de Mateo no pudo evitar sentir pena y admiración por la perra que luchaba incansablemente para mantener viva a su camada. Una tarde, mientras la luz cálida del sol caía sobre la calle, Mateo se sentó cerca de Luna y sus cachorros. Sin decir palabra, tomó uno de los cachorros y comenzó a acariciarlo con suavidad. Luna observó cada movimiento, sus ojos brillaban con gratitud, pero también con un miedo profundo. Sabía que cualquier distracción, cualquier descuido, podría poner en peligro la vida de sus pequeños. Por eso, se mantuvo vigilante y protectora, una madre feroz en un mundo hostil. Fue entonces cuando en la distancia se escucharon pasos pesados que se acercaban.
Luna tensó su cuerpo, advirtiendo un peligro inminente. Una silueta masculina apareció en el camino, con una expresión severa y mirada dura. Era el vecino que siempre había mostrado desdén por los perros callejeros, alguien que veía en ellos no familias, sino problemas. Luna retrocedió instintivamente, protegiendo a sus cachorros, mientras Mateo se interpuso con valentía entre el hombre y la pequeña familia. «Apártate, niño», gruñó el hombre con voz amenazante. «Esos perros hacen daño y traen problemas. Ya basta». Mateo lo miró con determinación, sin palabras, pero con un brillo en sus ojos que decía que no dejaría que Luna y sus cachorros fueran lastimados. Luna, por su parte, ladró con fuerza, un sonido que resonó con la fuerza de su instinto maternal y su deseo de proteger a los suyos. El hombre sacó algo de su bolsillo, una cadena oxidada, y dio unos pasos amenazantes hacia Luna. En ese instante, la tensión en el aire se volvió palpable, como si el tiempo se congelara. Mateo soltó un grito de protesta y corrió hacia su casa en busca de ayuda, mientras Luna intentaba mantener a raya al hombre con su gruñido firme y defensivo. Esa noche, Luna estuvo alerta como nunca. Había escapado de ese peligro, pero la herida invisible del miedo quedó grabada en su corazón. Los cachorros, inocentes y confiados, apenas entendían la gravedad de la situación, pero sentían la seguridad que su madre les transmitía con su presencia inquebrantable. Entre suspiros de cansancio y momentos de calma, Luna observó de reojo a Mateo, que regresaba con la promesa de seguir ayudándolos. A pesar de las dificultades, esa pequeña chispa de humanidad que había aparecido en su vida renovó su fuerza y esperanza. Allí, en ese pedazo olvidado de la ciudad, una historia de lucha y amor continuaba tejiéndose, entre sombras, miedos y destellos de luz. Pero en medio de la oscuridad, algo más estaba por venir, algo capaz de cambiar el curso de sus vidas para siempre. Mientras Luna acunaba a sus cachorros y se preparaba para otra noche en vela, una presencia extraña se acercaba, y sin saberlo, aquella madre y su familia enfrentarían un nuevo desafío que pondría a prueba su coraje y su fe en un mañana mejor. Mateo no podía borrar de su mente las imágenes de Luna y sus cachorros, vulnerables y solos, luchando contra el frío y el abandono. Cada tarde después de la escuela, se acercaba sigilosamente al lugar donde la perra protegía a su familia, trayendo pequeñas bolsitas con restos de comida que encontraba en su casa o en la calle. Sabía que era poco, pero era todo lo que podía ofrecer. La conexión entre ellos iba creciendo, aunque Luna seguía mostrando ese instinto de desconfianza hacia los humanos, una barrera que Mateo respetaba con paciencia. Una tarde, mientras Mateo dejaba cuidadosamente un trozo de pan mojado en agua cerca de Luna, vio que la perra, a pesar de su recelo, se acercó y comenzó a comer. Sus cachorros, ahora un poco más fuertes pero aún frágiles, se apretaban contra ella, seguros de que su madre haría lo imposible para mantenerlos a salvo. Mateo sentía una mezcla de ternura y urgente responsabilidad que lo impulsaba a buscar una manera de ayudar más allá de la comida. Al llegar a casa, contó lo que había visto a su madre, quien inicialmente mostró dudas y preocupación. Ella sabía que los perros callejeros a menudo enfrentaban destinos crueles y que la protección no siempre era fácil de garantizar. Pero la insistencia y el relato conmovedor de Mateo la movilizaron a encontrar una solución. Decidieron, entonces, comenzar a llevar comida un poco más decente e incluso agua fresca, siempre con la esperanza de que Luna y sus cachorros pudieran mantenerse alejados del peligro. Con el paso de los días, Luna comenzó a prestar menos atención a la figura de Mateo, aceptando su presencia con cautela mientras amamantaba a sus pequeños. A pesar de todo, la calle seguía siendo un lugar riesgoso. Los ruidos inesperados, las sombras amenazantes de perros errantes o personas que pasaban con indiferencia hacían que la familia se refugiara constantemente en su escondite improvisado. La inseguridad era el telón de fondo de su diaria existencia. Una noche, cuando el viento soplaba con fuerza y la lluvia amenazaba con caer, Mateo se llevó una sorpresa al encontrar a su madre mirándolo con vergüenza pero también con determinación. Habían decidido llevar una manta vieja para cubrir a Luna y sus cachorros, un pequeño gesto que para ellos significaba el comienzo de una batalla por la supervivencia y el bienestar de esos pequeños seres. La manta, aunque harapienta y ligera, fue recibida con gratitud por Luna, que incluso pareció entender el esfuerzo que eso representaba para la familia humana que ahora los observaba desde lejos. Los días siguientes trajeron más visitas constantes y, con ellas, una pequeña luz de esperanza.
Mateo descubrió que a veces, con solo una mirada o un roce suave, podía ofrecer algo semejante al consuelo, algo que iba más allá de la comida o el abrigo. Luna, aunque nunca olvidaría las heridas invisibles del abandono, empezó a abrirse poco a poco, como si aceptara que no todos los humanos eran una amenaza. Para ella, Mateo se estaba convirtiendo en una excepción, un aliado que respiraba esperanza en lugar de miedo. Pero la calle tenía sus propios dueños y reglas, y a veces, esas reglas se expresaban en forma de amenaza y violencia. Una tarde, mientras Mateo estaba acercándose con comida, vio una figura sombría en la distancia, una silueta que se movía con pasos lentos y pesados hacia el escondite de Luna. Era un vecino gruñón, conocido en el barrio por su odio hacia los perros callejeros, una persona que veía en ellos solo un problema para la limpieza y la tranquilidad del vecindario. Mateo sintió un nudo en la garganta al ver cómo ese hombre comenzaba a tramar algo, mirando con desprecio a Luna y a sus cachorros. Intentó acercarse con palabras suaves, pero el hombre no quiso escuchar. Se armó de una vara y se encaminó hacia el refugio, levantando polvo y dejando que el miedo se apoderara de Mateo, quien temía que todo el esfuerzo para proteger a la familia canina se desvaneciera en un instante. En un acto desesperado, Mateo gritó y corrió hacia su casa para pedir ayuda, mientras Luna, instintivamente, se situaba delante de sus cachorros, ladrando ferozmente, mostrando una valentía que asombraba incluso a aquel joven que la seguía con tanta admiración. Pero el hombre no se intimidó y continuó avanzando, decidido a alejar a los perros con la fuerza que creía necesaria. Esa noche, las sombras parecían más largas y los ruidos más intensos. Luna despertó varias veces, alertando a su camada de los peligros invisibles, mientras Mateo miraba desde la ventana de su habitación, rezando porque la perra y sus cachorros estuvieran a salvo. A pesar del miedo y la amenaza latente, el niño decidió que no podía rendirse, que debía buscar una manera de proteger a sus nuevos amigos. Al día siguiente, Mateo habló con su madre sobre la necesidad de encontrar un refugio más seguro para Luna y sus cachorros, un lugar donde pudieran estar alejados de la hostilidad del vecindario. Su madre, conmovida aunque aún preocupada, accedió a ayudar en la medida de lo posible, considerando opciones y pensando en cómo podrían actuar sin ponerse en problemas. Por primera vez, la familia humana que observaba desde la distancia se sentía parte de aquello, dispuesta a luchar contra la indiferencia y el abandono. Mientras Mateo planificaba la siguiente visita con comida, Luna sentía, entre miedo y alivio, que algo estaba cambiando. Ya no estaba sola en la batalla por la vida de sus cachorros, había alguien que, aunque pequeño y humano, se había convertido en su protector silencioso. Y aunque la calle seguía siendo despiadada y hostil, Luna decidió confiar, por primera vez, en que tal vez había un mañana diferente esperándolos a todos. Pero en medio de las sombras de la noche, cuando la ciudad parecía dormir, una presencia desconocida y silenciosa se acercaba al escondite. Una figura oculta, cuyos pasos eran tan sigilosos como amenazantes, ponía en riesgo la frágil paz que Luna y su familia habían conseguido. Nadie sabe aún qué intenciones trae consigo esta sombra, pero una cosa es segura, la historia de Luna y sus cachorros está a punto de enfrentar un nuevo desafío, uno que pondrá a prueba no solo su valentía, sino también el amor y la lealtad de aquellos que han decidido protegerlos. La noche descendía con un manto oscuro y pesado que parecía envolver la ciudad en un silencio inquietante. Luna, con sus 6 cachorros acurrucados contra su cuerpo tembloroso, velaba con una mezcla de amor intenso y preocupación creciente. Aquella noche no era distinta a otras en la calle, pero para ella, la amenaza que había sentido días atrás estaba cerca, más cerca que nunca. La sombra ominosa que había percibido se concretó en el vecino, un hombre de mirada dura y corazón cerrado, que no veía en ella más que un problema a eliminar. El hombre rondaba el callejón desde hacía días, observando, esperando el momento preciso para actuar. Su desprecio hacia los perros callejeros era conocido en el barrio, y él mismo se consideraba el justiciero, el que haría lo necesario para que aquellos animales desaparecieran. Después de ver a Luna y a sus cachorros alimentándose y refugiarse cada vez más cerca de su propiedad, su paciencia se agotó. Esa noche, decidió poner fin a lo que él llamaba plaga. Con paso firme y expresión determinada, se acercó al rincón donde Luna protegía a su prole. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la escena, la madre con su pelaje enmarañado y brillante solo por el sudor del esfuerzo, los cachorros pequeños, frágiles y dormidos, dependiendo totalmente de ella. En el fondo,
podía ver también la silueta de un niño, Mateo, que observaba con preocupación desde la distancia, sin saber cómo detener esa amenaza inminente. El hombre levantó la voz, rompió la quietud con gritos ásperos y órdenes agresivas, intentando asustar a Luna para que se alejara. La perra, con instinto maternal inquebrantable, se levantó mostrando los dientes, un gruñido bajo y firme emergió de su garganta, advirtiendo que no cedería. Se interpuso entre su familia y el peligro, preparándose para defender sus vidas contra cualquier ataque. El conflicto era inminente. Luna, aunque pequeña y débil frente a un hombre, no dudó en enfrentarlo. Cada uno de sus ladridos era una advertencia. Mateo, desesperado, intentó llamar la atención de su madre para que interviniera, pero ella sabía que no era tan sencillo. La realidad era brutal, el vecino no tenía intención de dialogar ni de entender el amor que una perra podía sentir por sus crías. En un acto de desesperación y valentía, el hombre lanzó una piedra al aire buscando amedrentar a Luna y a sus cachorros. Pero la madre, con una agilidad sorprendente, protegió a sus pequeños, moviéndolos hacia un lado justo a tiempo. El impacto rompió un viejo bote de basura, causando un estruendo que alertó a los vecinos cercanos, y esa noche, la pequeña familia se encontraba en el centro de ojos curiosos y corazones divididos. El ruido atrajo a algunos vecinos, pero pocos tuvieron el valor o la compasión de intervenir. Para la mayoría, los perros callejeros eran una molestia, para otros, solo un problema que debía ser olvidado o diplomáticamente eliminado. Solo Mateo gritaba con desesperación, implorando a su madre que ayudara y que encontrara una solución para proteger a Luna y su familia. La presión se intensificó y, en medio de la confusión, el hombre logró capturar a un cachorro, el más pequeño y débil de todos. El hijo menor de Luna fue arrebatado de su madre en un instante de terror que congeló el tiempo. Luna, incapaz de reaccionar a tiempo, soltó un aullido desgarrador, el sonido de un alma rota que había sentido todo lo que amaba ser arrebatado sin misericordia. Mateo corrió tras el hombre, suplicando que le devolviera al cachorro. Pero el vecino, con una mueca de desprecio, desapareció con el pequeño en brazos, dejando tras de sí un silencio denso y tembloroso. Luna, agotada y desesperada, se quedó allí, protectora feroz de los 5 cachorros restantes, cuyas miradas reflejaban la confusión y el miedo que habitaba en ese lugar ahora impregnado con una tristeza palpable. Los días que siguieron fueron una tortura de incertidumbre. Luna, sumida en un duelo silencioso, buscaba incansablemente a su pequeño cachorro perdido, recorriendo cada callejón, olisqueando cada rincón, buscando alguna pista que la guiara hacia su hijo. Mateo, que no se había apartado ni un momento, la acompañaba, compartiendo el dolor en su corazón de niño y la lucha constante por no perder la esperanza. La pequeña familia estaba marcada por la ausencia, pero la fuerza para continuar vino del vínculo que los unía. Luna protegía a sus 5 cachorros restantes con una ternura infinita, mientras en sus ojos ardía la determinación de encontrar al que faltaba. Mateo, a su vez, se volvió una sombra protectora, el guardián silencioso que nadie podía ver, pero que estaba allí, siempre. Las noches eran las más difíciles. El miedo, la frustración y la tristeza se mezclaban en el aire frío, pero el amor maternal no se rendía. A pesar de todo, Luna se mantenía firme, enseñando a sus cachorros a resistir, a sobrevivir, a no perder la esperanza en un mundo que parecía haberse olvidado de ellos. Una noche, cuando la luna se colaba entre las nubes, reflejando una luz tenue sobre los tejados de la ciudad, Luna sintió un leve sonido que la hizo detenerse. Era un pequeño gemido, débil pero persistente, que parecía venir de un callejón cercano. Sin pensarlo 2 veces, y sin esperar a nadie, corrió hacia el sonido junto a Mateo, quien con pasos silenciosos y el corazón en la garganta la seguía. Allí, entre sombras y cajas rotas, encontraron al cachorro perdido, su pelaje embarrado y sus ojos entrecerrados por el sufrimiento pero aún vivos. El alivio y la esperanza regresaron en ese instante, aunque la batalla aún no había terminado. El cachorro estaba débil, necesitaba cuidados urgentes, y el tiempo jugaba en su contra. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, tomó la decisión de lo que estaba por venir, llevar al pequeño al veterinario en secreto, desafiando los límites y riesgos que eso podía suponer. La historia de Luna, sus cachorros y aquel niño valiente estaba a punto de cambiar. Y aunque los peligros crecían y las dificultades se multiplicaban,
el amor y la esperanza seguían siendo la luz que iluminaba su camino en la noche más oscura. Aquella noche marcó un antes y un después, una batalla por la vida que nadie olvidaría, una historia que apenas comenzaba a escribirse en el corazón de la ciudad. Los días posteriores a la desaparición del cachorro más pequeño fueron una mezcla de angustia y esperanza constante para Luna y Mateo. La perra recorría incansablemente cada rincón de la calle, olfateando rincones oscuros, husmeando bajo coches abandonados y revisando entre bolsas de basura con la urgencia de una madre que sabe que cada minuto puede ser decisivo para la vida de su pequeño. Los ojos de Luna reflejaban un dolor profundo, pero nunca perdían la determinación férrea de no rendirse, un fuego interno que impulsaba cada movimiento en la oscuridad de la noche. Mateo se convirtió en su sombra constante, siguiendo sus pasos sin descanso. Aunque solo tenía unos pocos años, su corazón estaba lleno de una valentía única. Cada vez que Luna se detenía y miraba fijamente a un lugar, él hacía lo mismo. Entendía que ese instinto que tenía la perra era una señal, un mensaje silencioso que solo ella podía descifrar con la precisión de una madre protectora. Pero no todo era visible a simple vista, detrás de cada mirada intensa de Luna había un miedo invisible, un temor a que la búsqueda no tuviera un final feliz. En una tarde gris, con el cielo cubierto por nubes pesadas que amenazaban lluvia, Mateo y Luna llegaron a un callejón estrecho y sucio que parecía estar abandonado por completo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el olor a humedad y desecho era intenso. Mateo miró a Luna, sabía que algo estaba cerca, y ella comenzó a escarbar desesperadamente en un rincón oscuro. Después de unos minutos, sintió un pequeño movimiento. Allí estaba el cachorro, débil y tembloroso, envuelto en una manta vieja y maltrecha. Su pelaje estaba sucio, con algunos rasguños, y apenas podía sostenerse en pie. Los ojos del cachorro se abrieron lentamente, buscando refugio en la figura de su madre, que lo lamió con ternura mientras intentaba darle calor con su cuerpo. Mateo dejó escapar un suspiro de alivio contenido, con lágrimas brillando en sus ojos. Sabía que el pequeño necesitaba ayuda urgente, y que no bastaba con encontrarlo, había que salvarlo. Luna miró con gratitud a Mateo, como dándole la confianza para que aquello que ella no podía hacer, él sí podría. Con el cachorro envuelto cuidadosamente, Mateo corrió hacia su casa, sorteando obstáculos y esquivando miradas curiosas. Sabía que debía ser sigiloso, la amenaza del vecino aún latía en el aire, y no podían permitirse que alguien interfiriera en aquel momento decisivo. Al llegar, encontró a su madre, quien, aunque preocupada, aceptó ayudarlo sin dudar. Con manos temblorosas y palabras suaves, preparó un pequeño refugio improvisado para el cachorro, con mantas limpias y agua tibia. Esa noche, mientras el cachorro dormía bajo cuidados llenos de atención, Mateo no pudo evitar mirar hacia afuera, hacia la casa donde Luna y los otros cachorros esperaban con incertidumbre y esperanza. Sabía que su labor apenas comenzaba. El pequeño estaba débil, pero no estaba solo. Había una red invisible de afecto y protección tejiéndose alrededor de ellos. Al día siguiente, con la ayuda de un veterinario vecino que comprendió la urgencia del caso, el cachorro recibió atención médica. Las noticias no eran malas, pero requerían cuidados constantes y alimentarlo de manera especial. Mateo y su madre se turnaban para darle biberón, limpiar sus heridas y mantenerlo cómodo. Cada pequeño avance era celebrado, un tesoro valioso en medio de tanta incertidumbre. Mientras el cachorro luchaba por recuperarse, Luna y los demás cachorros encontraron un lugar seguro en un viejo garaje abandonado que Mateo había descubierto durante sus búsquedas. Allí, protegidos del viento y la lluvia, podían descansar en relativa tranquilidad. Aunque el lugar era rudimentario, representaba un refugio real, un santuario temporal en una vida llena de desafíos. Las horas se convirtieron en días, y la familia humana y canina comenzaron a compartir momentos que iban más allá de la simple supervivencia. Luna, aunque seguía siendo cautelosa con los humanos, parecía responder con mayor confianza a las voces suaves y los movimientos cuidadosos de Mateo y su madre. Los cachorros, ya más activos, empezaban a explorar el espacio con curiosidad, descubriendo pequeños detalles que les permitían soñar, aunque fuera un poco, con un futuro mejor. Pero la tranquilidad era solo momentánea. La realidad de la calle y los peligros siempre rondaban cerca. Una tarde, al caer el sol, una sombra sospechosa apareció en el garaje. Luna se tensó, ladrando en alerta máxima, mientras Mateo corría a proteger a los pequeños.
Era un hombre desconocido, de mirada fría, que parecía saber más de lo que debía sobre aquella familia. Las dudas y el temor invadieron a todos, aquel lugar seguro podría verse comprometido en cualquier momento. Mateo, con voz firme pese a su miedo, le pidió al hombre que se alejara, pero este solo sonrió con arrogancia y desapareció entre las sombras, dejando una amenaza latente que congeló la esperanza recién nacida. Luna, con sus cachorros reunidos a su alrededor, parecía comprender que la lucha por sus vidas estaba lejos de terminar. Mateo, apretando los puños, juró protegerlos contra viento y marea, sin importar lo difícil que fuera. Esa noche, en el calor del pequeño refugio, Luna miró a sus cachorros dormidos y luego a Mateo, con una mezcla de agradecimiento y esperanza. Sabía que, a pesar de los obstáculos y el dolor, aún existía un lazo de confianza que podría salvarlos. Los corazones compartidos entre el niño y la perra se volvían inseparables, un pacto silencioso de lucha y amor que resonaba en el aire frío. El futuro seguía siendo incierto, pero aquella familia improvisada estaba lista para enfrentarlo junta. La fuerza de una madre, la valentía de un niño y la esperanza de una nueva oportunidad se entrelazaban en una historia que apenas comenzaba a revelar la profundidad de su poder. Aquella noche cerró con la promesa de que, aunque el camino era oscuro y lleno de retos, la vida siempre encuentra formas de abrirse paso, incluso en las circunstancias más adversas. Los días pasaban y el pequeño cachorro, que había estado al borde de la muerte, comenzó a mostrar signos de mejoría gracias a los cuidados constantes de Mateo y su madre. Las mantas suaves, el calor humano, y el amor incansable que recibía, le daban fuerzas para luchar. Mientras tanto, Luna y sus otros 5 cachorros encontraron refugio en un antiguo garaje que Mateo descubrió en uno de sus recorridos por el barrio. El lugar, aunque algo descuidado y frío, les ofrecía un muro de protección contra el viento helado y la violencia de la calle. El garaje tenía paredes cubiertas de grafitis, algunas ventanas rotas, y un suelo de cemento cubierto de polvo y hojas secas. Pero para Luna, Mateo y los cachorros, era un oasis temporal, un santuario donde podían dormir sin temor a ser atacados, perseguidos o alejados. El aire en ese lugar tenía un aroma a abandono, sí, pero también estaba impregnado de promesas silenciosas de protección y esperanza. Cada mañana, Luna se despertaba para asegurarse de que sus cachorros estuvieran bien, lamiéndolos para despertar su cuerpo y limpiarlos con ternura. Mateo, por su parte, comenzaba sus días preparando pequeñas raciones de comida para llevarles y asegurarse de que tuvieran agua fresca. Mateo notaba cómo la relación entre él y Luna crecía, ahora más fuerte y segura. Luna ya no temía su presencia, incluso parecía buscar sus caricias, esos momentos donde las barreras del miedo se desvanecían y el contacto helaba el frío del abandono. La madre perra ofrecía sus ojos llenos de gratitud con cada movimiento suave de Mateo, como diciendo, gracias por no abandonarnos. La rutina en el garaje no estaba exenta de dificultades. Los cachorros, aún débiles pero más fuertes cada día, exploraban tímidamente el territorio nuevo, curiosos por descubrir cada rincón. La sonrisa de Mateo al verlos jugar y moverse a su antojo era un bálsamo para su alma joven, un recordatorio de que la vida, aunque dura, aún puede regalar alegría. Sin embargo, el refugio resultaba vulnerable. La fama de ser perros callejeros seguía generando descontento entre los vecinos, y algunos miraban con suspicacia a los que mantenían cerca a Luna y su familia. Una tarde, un grupo de vecinos molestos decidió llamar a la policía animal, argumentando que los perros representaban un problema para la tranquilidad y la limpieza del barrio. La llegada de las autoridades causó pánico y desasosiego. Mateo, al ver a los policías acercarse con la intención de llevarse a Luna y sus cachorros, sintió un nudo en la garganta. Corrió hacia el garaje, llamando desesperadamente a su madre para que viniera a ayudar. La protectora de animales que trabajaba en el barrio, una mujer llamada Clara, fue alertada por algunos de los vecinos y llegó justo a tiempo para interceder. Clara conocía bien la realidad de los animales callejeros, la historia oculta detrás de cada mirada triste y cada ladrido en busca de ayuda. Al ver a Luna y sus cachorros, comprendió la urgencia y la importancia de protegerlos. De inmediato, comenzó a explicar la situación a las autoridades, buscando la manera de que la familia permaneciera unida y no fuera separada ni enviada a lugares peligrosos. La intervención de Clara fue crucial. Convenció a la policía de que los perros estaban siendo cuidados y que lo que necesitaban era asistencia, no rechazo.
Además, aseguró que emprendería los trámites para encontrar un hogar definitivo para Luna y sus cachorros. Pero la emoción fue breve, porque por debajo de esa aparente tranquilidad, existía una fuerte presión política del barrio para desalojar a la familia canina, reflejo del rechazo social hacia los animales sin hogar. Mateo, Clara y la madre del niño comenzaron a organizarse para fortalecer la red de apoyo. Hablaron con vecinos solidarios, buscaron recursos, y empezaron a planificar campañas para sensibilizar a la comunidad sobre el abandono animal y la importancia de cuidar a quienes más lo necesitan. En ese proceso, la relación entre Mateo y Luna se volvió más fuerte y evidente para todos los que los observaban. La perra, antes temerosa y desconfiada, ahora mostraba una mirada tranquila y segura. Sus ojos transmitían un mensaje claro: confiaba en aquellos que no la abandonaban, en quienes luchaban por ella y sus cachorros. Aunque el refugio seguía siendo precario y la amenaza de un desalojo latente, una corriente de esperanza comenzaba a crecer silenciosamente en el barrio. Algunas personas, inspiradas por la lucha de Mateo y Clara, empezaban a cuestionar sus prejuicios y a mostrar compasión hacia Luna y su familia. Pero la lucha no estaba terminada. Una noche, Mateo recibió un mensaje anónimo por teléfono. La advertencia era clara: si no se retiraban del garaje, la policía animal los llevaría esa misma noche, y el destino que esperaba a Luna y sus cachorros sería incierto y peligroso. Con el corazón acelerado y la mente llena de miedo y determinación, Mateo llamó a Clara y organizaron una vigilia alrededor del garaje. Fue una noche larga, vigilando cada movimiento, cuidando cada suspiro, dispuestos a defender a Luna y a sus pequeños como si fueran su propia familia. Las horas se tornaron eternas, y aunque la amenaza estaba ahí, el apoyo de la comunidad solidaria se hizo sentir más fuerte que nunca. Voces se alzaron, mensajes circularon, y el eco del amor por los animales comenzó a recorrer calles antes silenciosas. En medio de la oscuridad y el temor, Luna descansaba cerca de sus cachorros, rodeada de aquellas personas que habían decidido no ser indiferentes. Su mirada ahora brillaba con una luz nueva, una luz de esperanza y lucha. Sabía que el camino era difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, porque la fuerza del amor maternal y la solidaridad humana podían cambiar cualquier destino. Así, en esa noche de vigilancia y promesas, se cerró una etapa y se abrió un capítulo nuevo, donde la protección, la lucha y la esperanza se entrelazaban para construir un futuro mejor. La historia de Luna y sus cachorros continuaba, más viva y fuerte que nunca, con corazones dispuestos a vencer la indiferencia y la crueldad. En la ciudad, entre calles polvorientas y edificios desgastados por el tiempo, apareció una figura que encontró en Luna y sus cachorros un motivo para luchar. Clara, una voluntaria apasionada por la protección animal, escuchó la historia a través de vecinos preocupados y decidió visitar el refugio improvisado donde la perra y sus pequeños se refugiaban. Al llegar, su mirada se posó en Luna, cuya expresión reflejaba una mezcla de cansancio y esperanza, y en sus cachorros, aún pequeños, cargados de incertidumbre pero llenos de vida. Clara se agachó lentamente, extendiendo una mano para acercarse, con voz suave y cálida, intentando romper la barrera natural de desconfianza que Luna había aprendido a levantar tras el abandono y el dolor. La perra gruñó al principio, pero pronto percibió la sinceridad en aquella mujer y decidió darle una oportunidad. Ese acercamiento fue el principio de una alianza que cambiaría el destino de esa familia. La voluntaria, conocedora del mundo burocrático y las dificultades legales que enfrentan los animales callejeros, comenzó a evaluar la situación con detalle. Sabía que no podía ser solo una historia más de abandono y sufrimiento, debía buscar la manera de preservar la integridad de Luna y sus cachorros, evitando separarlos, y encontrar un lugar donde pudieran recibir el cuidado que merecían. Clara comprendió que sus vidas dependían no solo del refugio físico, sino de una protección legal que no era fácil conseguir en esa ciudad compleja. Inició reuniones con autoridades locales, charló con asociaciones protectoras, y buscó apoyo entre la comunidad. Pero pronto descubrió que la presión política del vecindario para desalojar a Luna y sus crías era fuerte y persistente. Las voces en contra argumentaban que la presencia de los perros alteraba la tranquilidad, ensuciaba las calles y representaba un riesgo para la salud pública. Clara sabía que estas opiniones, basadas más en el miedo y el desconocimiento que en la realidad, ponían en peligro la vida misma de esos animales. A pesar de los obstáculos, Clara no estaba dispuesta a rendirse. Convocó a los vecinos solidarios y organizó campañas para visibilizar la situación.
Reunió fotos, relatos y testimonios que mostraban el valor de Luna como madre, el amor inquebrantable de Mateo y el apoyo de quienes creían en la dignidad de todas las vidas. Pronto, sus esfuerzos comenzaron a hacer eco en las redes sociales y en las páginas de algunos blogs locales, que difundían la historia para sensibilizar a un público más amplio. Mateo, aunque aún era un niño, participaba activamente. Ayudaba a Clara a distribuir folletos, hablar con otros niños y adultos, y siempre estaba presente en el refugio improvisado. Luna, que había aceptado ese círculo de protección, comenzaba a mostrar signos de tranquilidad y calma, incluso jugando con sus cachorros en momentos de sosiego. Era evidente que la confianza se estaba reconstruyendo poco a poco, aunque la amenaza de la separación seguía siendo una sombra constante. Una tarde, mientras Clara y Mateo regresaban del encuentro con un grupo de apoyo, recibieron una llamada que les heló la sangre. Las autoridades locales habían tomado la decisión de desalojar el garaje donde Luna y sus cachorros se refugiaban. El plazo para abandonar el lugar era inmediato, y el destino de la familia canina quedaba en manos de un sistema colapsado, que a menudo separaba a las familias animales sin miramientos. La noticia cayó como un balde de agua fría. El desánimo amenazaba con colapsar la esperanza que tantos habían comenzado a sentir, pero en esa dificultad surgió una fuerza colectiva. La comunidad que había surgido alrededor de Luna y Mateo comenzó a movilizarse. Vecinos, voluntarios, activistas y amantes de los animales se unieron para exigir una solución humana y digna. Clara lideró una reunión en la plaza central, en la que Mateo, aún tímido pero valiente, contó con voz firme cómo Luna había protegido a sus cachorros y como ellos, los humanos, tenían el deber de protegerla a su vez. Las palabras del niño conmovieron a quienes lo escuchaban y generaron una ola de apoyo que llegó hasta las oficinas municipales y los medios de comunicación locales. En paralelo, la voluntaria comenzó a trabajar en la búsqueda de un refugio legal y seguro donde Luna y sus cachorros pudieran ser alojados sin miedo a ser separados. Los trámites eran lentos y engorrosos, pero cada avance era un paso hacia la vida que esa familia merecía, un futuro libre de abandono y dolor. No obstante, el camino estaba lleno de incertidumbres. Mientras esperaba una respuesta positiva, Luna y sus cachorros debían seguir en el garaje, expuestos a la vigilancia constante y la amenaza de ser desalojados en cualquier momento. Las noches eran largas y tensas, y aunque el amor que los unía era más fuerte que nunca, el miedo a la separación crecía con el paso de los días. En una noche oscura, Mateo miró a Luna mientras ella acunaba a sus cachorros, y sintió una conexión que iba más allá de las palabras. La perra, con su mirada profunda, le transmitía la confianza y el agradecimiento por no haber sido abandonados nuevamente. Era un instante mágico, donde la inocencia y la esperanza se entrelazaban para tejer una historia de lucha y amor. Finalmente, después de semanas de espera y esfuerzo incansable, Clara recibió la noticia esperada: un refugio animal que apoyaba la causa estaba dispuesto a acoger a Luna y a sus cachorros, bajo la condición de que pudieran trasladarse antes de que el desalojo se llevara a cabo. La alegría y el alivio fueron inmensos, pero también la urgencia para organizar el traslado sin causar traumas a la madre y sus pequeños. La comunidad se movilizó rápidamente, coordinando voluntarios, vehículos y apoyos para que el cambio fuera lo menos traumático posible. Luna, aunque inquieta, confiaba en Mateo y en Clara, que actuaban con ternura y respeto hacia ella y sus cachorros. El día del traslado, la emoción y la esperanza inundaron cada rostro, mientras la familia canina emprendía su nuevo camino hacia un futuro prometedor. En ese momento, con Luna en brazos, sus pequeños acurrucados y Mateo a su lado, la historia parecía cerrar un ciclo lleno de aprendizajes, luchas y emociones. Pero también habría otra etapa, más dura y llena de desafíos, donde la verdadera batalla sería demostrar que el amor y la solidaridad pueden vencer a la indiferencia y al abandono. Así, la intervención de Clara, la fuerza de Mateo, y la valentía de Luna y sus cachorros se convirtieron en un emblema de esperanza para toda la comunidad, un faro que iluminaba el camino hacia un mundo más justo y compasivo para todos los seres vivos. Y aunque la lucha continúa, esta familia demostró que nunca es tarde para empezar a cambiar el destino, paso a paso, corazón a corazón. El viento recorría las calles del barrio llevando consigo rumores, susurros, voces que se alzaban y que se unían para construir un clamor inesperado en defensa de Luna y sus cachorros. La historia de la perra abandonada, de la fuerza de una madre que luchaba por sus hijos y de un niño que se había convertido en su protector, rompía la indiferencia y encendía el corazón de vecinos,
amigos e incluso de desconocidos que se sumaban a una causa común. Mateo, creciendo entre jornadas y encuentros, había dejado de ser solo el niño que llevaba comida a Luna. Ahora, era un pequeño líder, símbolo de esperanza y unión. Su voz, aunque todavía dulce e infantil, resonaba fuerte en reuniones vecinales, en chats comunitarios y en pequeños grupos informales que discutían cómo mejorar la vida de aquellos perros que hasta hace poco parecían condenados a la soledad absoluta. El compromiso que había despertado en él se contagiaba, moviendo a adultos a abandonar prejuicios y miradas frías. Entre los habitantes del barrio, surgió una coalición de personas que se organizaron para proteger a Luna y su familia. Algunos ponían mantas, otros traían alimento, otros más ofrecían refugio temporal y abrigo. Se armaban horarios para turnarse en la vigilancia del lugar para impedir que cualquier amenaza externa intentara separarlos o hacerles daño. Había descubrimientos, risas y aprendizajes que tejían lazos profundos entre humanos y animales. Pero no todo era fácil ni pacífico. En paralelo a la ola de solidaridad, también apareció quien cuestionaba esta batalla. Vecinos molestos por el aumento del ruido o por la inevitable suciedad de la calle manifestaban su descontento en reuniones comunitarias oficiales, llevando la historia a los medios y poniendo en peligro el futuro de Luna y sus cachorros. En ese contexto, la figura de su dueño original, quien los había abandonado, resurgió. El hombre apareció reclamando la propiedad de Luna y, sin escrúpulos, exigió que se le devolviera la perra y sus cachorros, argumentando que eran suyas por derecho y que la ley debía proteger su reclamación. Este reclamo abrió un complejo conflicto legal y emocional. Para muchos era absurdo, cruel y desgarrador para quien ya había visto el rostro del abandono y la crueldad. Para otros, era un asunto legal que debía resolverse, aunque implicara la separación de una madre y sus hijos. Mateo, desgarrado por la noticia, sentía que el peligro acechaba de nuevo. Sabía que el lazo entre Luna y sus cachorros era irrompible, pero estaba consciente de que los juzgados podían dictar lo contrario y todo el esfuerzo puede perderse en un instante. En sus noches inquietas, buscaba respuestas y fuerzas para enfrentar la batalla que se avecinaba. La comunidad, consciente del riesgo, se reunió para organizar una defensa colectiva. Clara, con su experiencia, asesoraba en los pasos legales, explicando los derechos de los animales y la necesidad de un enfoque humanitario. Las campañas de sensibilización en redes sociales y la cobertura informativa ayudaban a movilizar a más personas, incluso a figuras públicas que se sumaban a la defensa. Mientras tanto, Luna y sus cachorros seguían creciendo. Su energía y vitalidad comenzaban a florecer, y aunque todavía temían los ruidos fuertes y miraban con cautela el mundo externo, en su interior se sentían cada vez más protegidos gracias al amor que los rodeaba. Los juegos infantiles, las carreras improvisadas en los espacios que podían recorrer y los afectos compartidos, levantaban un puente lleno de esperanza que parecía capaz de resistir cualquier tormenta. Pero el destino, que había demostrado ser tan impredecible y cruel, tenía reservado un golpe inesperado. En una noche lluviosa y tormentosa, Luna desapareció misteriosamente. Nadie supo cuándo ni cómo, solo quedó el silencio inquietante y la ausencia dolorosa. Los cachorros quedaron solos, en un lugar inseguro, y la angustia se apoderó de todos. Mateo fue el primero en notar la falta de Luna al despertar. La búsqueda desesperada comenzó enseguida. Gritó su nombre en las calles, recorrió calles y callejones bajo la lluvia, con el corazón roto y la voz desgarrada. La comunidad entera se sumó a la búsqueda, iluminando cada rincón con linternas y voces que llamaban incansables. El vacío que dejó Luna resonaba en cada paso, en cada mirada y en cada suspiro. La ausencia de aquella madre guerrera provocó un silencio ensordecedor en el refugio, una tristeza que dolorosamente envolvía a cada cachorro. Mateo, con lágrimas recorriendo sus mejillas, prometió no descansar hasta encontrarla, porque sabía que sin Luna nada sería igual, y que cada vida dependía de su regreso. La noche tomó un nuevo significado. Era la búsqueda de un milagro, la esperanza de juntar una vez más a una familia rota por el abandono y la crueldad, pero fortalecida por el amor y la justicia. Todo el barrio, conmovido por la pérdida, se unió en un grito silencioso que atravesaba la tormenta: Luna debía volver. Con la fuerza del amor y la comunidad, Mateo y Clara se organizaron para explorar todos los caminos posibles. Cada pista, cada rumor, cada sonido en la oscuridad era motivo de investigación y esperanza.
Las emociones se entrelazaban con la incertidumbre, y el vínculo entre humanos y animales se hacía más fuerte que nunca. Madrid, donde la historia urbana se entrelaza con sus habitantes, en aquel rincón donde una madre y su descendencia luchaban por sobrevivir, ahora latía con un ritmo que prometía un final. ¿Será feliz? ¿Será trágico? Solo el tiempo y la valentía pueden responder. Aquella noche cerró con una promesa silente: nadie abandonaría a Luna, ni a sus cachorros, porque habían enseñado a todos que el amor no entiende de barreras ni de indiferencias, y que la fuerza de la esperanza puede transformar incluso el destino más oscuro. La búsqueda apenas comenzaba, y era iluminada por la llama indomable de la fe y el compromiso. La desaparición de Luna transformó el barrio en un escenario de búsqueda incansable y esperanza rota. Cada esquina, cada sombra, parecía esconder la respuesta que Mateo y la comunidad anhelaban encontrar. El niño no dormía, sus noches eran largas y sus días estaban marcados por la ansiedad, esa que quiebra el alma pero que también da fuerza para no rendirse nunca. A su lado, Clara coordinaba la movilización, trazando rutas, organizando grupos de vecinos y voluntarios que salían a recorrer calles, parques y rincones olvidados con linternas, megáfonos y carteles. Cada pista, cada pequeño indicio, era un destello de esperanza. Mateo no se detenía frente a ninguna señal. Recorría calles empedradas, cruzaba parques cubiertos de hojas otoñales, preguntaba a transeúntes y comerciantes, con la esperanza de que alguien hubiera visto a Luna. Su amor por la perra y sus cachorros lo hacía un guerrero, un joven que sentía en lo más profundo la responsabilidad de proteger a esa familia que había adoptado como suya. Las emociones se entrelazaban con la incertidumbre, y cada atardecer traía consigo el temor de lo peor. Pero también con la fuerza indomable que da el amor incondicional. En medio de esa búsqueda, nació una solidaridad profunda que unió a vecinos, desconocidos, amigos y voluntarios. Se crearon grupos de apoyo, se compartieron mensajes en redes sociales con fotos y relatos, y cada like o comentario era una mano invisible que fortalecía esa red de amor y esperanza. En una de esas intensas jornadas, Mateo recorrió un callejón estrecho donde solía jugar con los cachorros. El lugar estaba desierto y silencioso, pero entonces escuchó un grave gemido que provenía de entre unos restos de madera y cartones amontonados. Con el corazón acelerado, se acercó y encontró a uno de los cachorros, su pelaje sucio y enmarañado, temblando por el frío y el miedo. El cachorro levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Mateo, llenos de reconocimiento y súplica. El rescate fue un acto de amor y alivio. El cachorro, aunque débil, respiraba con la esperanza renovada. Mateo lo abrazó con ternura, prometiéndole que no volverían a separarse. Clara fue llamada inmediatamente y coordinó la atención veterinaria que el pequeño necesitaba. Los cuidados intensivos arrancaron una nueva oportunidad para el cachorro, que pronto comenzó a ganar fuerza. Mientras tanto, la búsqueda de Luna seguía activa y desesperada. Mateo no descansaba y su corazón latía en cada paso, en cada llamado, en cada silencio que parecía gritar su nombre. Lucas, un vecino con experiencia en rescates, se unió a la causa, ayudando a rastrear zonas no exploradas y a crear un mapa con las posibles rutas de Luna. La ciudad, conocida por su ritmo frenético, ahora tenía un latido más lento, lleno de compasión y entrega. Uno de los momentos más impactantes fue cuando una mujer, al escuchar la historia, apareció con una foto reciente que encontró en redes sociales, mostrando a una perra que podría ser Luna. La foto señalaba un barrio distante, una zona oscura y peligrosa, lejos del refugio seguro donde los cachorros y Mateo esperaban. Esa información hizo que el corazón de Mateo se encendiera con una fuerza nueva, una mezcla de miedo y esperanza. Con la ayuda de Clara, organizaron una expedición hacia esa zona. Equipados con provisiones y la voluntad indestructible de encontrar a Luna, avanzaron entre calles angostas y edificios viejos, enfrentando a veces la indiferencia o el rechazo de algunos habitantes que preferían no involucrarse. Sin embargo, la determinación era más fuerte, y cada paso llevaba la promesa de un reencuentro. En medio de esa travesía, Mateo comenzó a notar señales que indicaban la presencia de animales recientes, huellas, restos de comida, rastros de un paso frecuente. Luna podría estar cerca, pero el peligro también aumentaba. El barrio era un reflejo de la lucha por la supervivencia, y allí, la perra debía ser cautelosa y fuerte, más que nunca. Después de horas de búsqueda, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse,
un ladrido familiar resonó en la distancia. El corazón de Mateo casi se detuvo. Corrió hacia el sonido con lágrimas en los ojos, llamando a Luna con voz rota de emoción y alivio. Entonces, entre sombras y luces tenues, apareció ella, con su pelaje sucio y ojos cansados, pero viva y fuerte como siempre. El reencuentro fue un momento de pura emoción. Luna, aunque debilitada por la ausencia, reconoció a Mateo y se acercó con la misma mezcla de miedo y amor que solo una madre puede demostrar. El abrazo del niño y la perra sellaron un lazo indestructible que ningún tiempo ni distancia podrían romper. De regreso al refugio, Luna fue recibida con afecto y cuidado. Sus cachorros, que nunca dejaron de esperarla, jugaron a su alrededor, creando una imagen de familia unida y resiliente. Cada día que pasaba, su recuperación era una victoria sobre el abandono y la soledad. La historia de Luna, sus cachorros y Mateo se convirtió en faro para muchos. La lucha contra el abandono animal, la conciencia y la solidaridad fueron fortaleciendo el espíritu de la comunidad. Y aunque el camino era largo, la familia sabía que juntos podían enfrentar cualquier desafío, porque en su unión habían encontrado la fuerza para construir un mañana distinto. Con Luna de vuelta, la esperanza era más viva que nunca. La historia cerraba un capítulo pero abría otro, el de la reconstrucción, la sanación y las nuevas oportunidades. Mateo, con su amor y coraje, sabía que la verdadera aventura apenas comenzaba, y que la fuerza del cariño y la amistad podía cambiar destinos y transformar vidas para siempre. La luz de una nueva mañana iluminó el refugio donde Luna y sus cachorros habían encontrado un hogar temporal, lejos ya de las sombras de callejones inhóspitos y miradas indiferentes. El ambiente, aunque sencillo y humilde, estaba lleno de cálidas sonrisas, caricias suaves y la promesa de una vida diferente. Cada rincón parecía contar la historia de una victoria silenciosa, la historia de un amor que había resistido el dolor y la soledad para florecer en esperanza y protección. Luna, ahora más tranquila y confiada, caminaba entre sus pequeños con una gracia maternal que mostraba la recuperación tanto física como emocional que había experimentado. Sus cachorros, robustos y llenos de energía, jugaban impacientes, descubriendo el mundo con la inocencia que solo los primeros meses pueden regalar. La perra lanzaba suaves ladridos de alegría, una sinfonía de vida que contrastaba con el silencio pesado de un pasado que parecía más distante con cada día que pasaba. Mateo estaba siempre a su lado, observando cada gesto y cada cambio con una atención que superaba su corta edad. Entre risas y cuidados, compartía momentos de ternura que consolidaban el vínculo que los unía desde aquella noche fría y solitaria donde Luna había dado a luz en la calle. El niño ya no sentía miedo ni tristeza, sino una fuerza vital que lo llenaba de propósito y alegría. Clara y su equipo de voluntarios continuaban apoyando la causa, organizando actividades para educar a la comunidad sobre el abandono animal y la importancia del cuidado responsable. Las historias de Luna y sus cachorros habían llegado lejos, inspirando a muchos a actuar con responsabilidad y compasión. Las campañas en redes sociales proliferaban, convirtiendo a la pequeña perra en símbolo de lucha y esperanza para una sociedad que comenzaba a despertar. Los días transcurrieron entre tratamientos veterinarios, visitas y juegos que alimentaban el cuerpo y el alma de la familia canina. Cada avance, por pequeño que fuera, era celebrado con entusiasmo. La cicatriz de las heridas físicas comenzaba a sanar, la herida de la indiferencia humana comenzaba a cerrarse con la amistad y el amor que ahora rodeaban a Luna y sus hijos. Un día, mientras Mateo acariciaba a Luna, ésta lo miró con una expresión que parecía contener todos los sentimientos del mundo: gratitud, confianza, y una profunda conexión con aquel humano que había sido su salvación. Sin palabras, el vínculo había alcanzado una fuerza indescriptible, un entendimiento mutuo que trascendía cualquier diferencia. Pero la historia no terminaba ahí. La experiencia de abandono y lucha había dejado una marca imborrable que ahora inspiraba una nueva misión: crear un lugar seguro para tantos animales que, como Luna, necesitaban una segunda oportunidad. Mateo, Clara y varios vecinos comenzaron a planificar la construcción de un refugio comunitario donde los animales abandonados pudieran recibir cuidado, amor y una posibilidad real de rehacer sus vidas. El camino hacia ese sueño estaba lleno de desafíos, burocracias y obstáculos, pero la unión de quienes creían en la causa daba fuerza para continuar. La historia de Luna era la chispa que encendía el fuego de aquella iniciativa, un símbolo de que el cambio es posible cuando se trabaja con el corazón. En las tardes soleadas,
Luna y sus cachorros corrían libres por el terreno que con el tiempo se convertiría en ese refugio. Mateo los observaba y sonreía, sabiendo que había sido parte fundamental en esa transformación. Cada ladrido, cada salto y cada caricia de la perra por sus pequeños representaban la victoria más grande, el triunfo del amor y la esperanza sobre la crueldad y el abandono. En un atardecer sereno, Luna se acostó junto a Mateo bajo un árbol, mirando hacia el horizonte con una mirada que parecía comprender todo lo vivido y todo lo que aún estaba por venir. El niño, con el rostro iluminado por la luz dorada del sol, sintió que aquel momento era el cierre de un ciclo y el inicio de un camino nuevo, lleno de sueños, esfuerzos y promesas. La historia de aquella madre que dio a luz en la calle, de sus cachorros que sobrevivieron contra todo pronóstico, y del niño que no la abandonó, se convirtió en un faro para muchos. Recordaba a todos la importancia de la responsabilidad, el cuidado y la compasión hacia quienes no tienen voz, hacia quienes dependen de un acto de solidaridad para sobrevivir. Y así, el último capítulo de Luna y sus cachorros no fue un final, sino un comienzo. Un comienzo donde el amor y la lucha transformaron el destino de una familia, y donde la esperanza se convirtió en el legado más valioso. La mirada de Luna, ahora llena de calma y confianza, era testimonio de que, incluso en las circunstancias más adversas, el corazón humano puede ser el refugio más seguro para quienes han sido olvidados. La historia, destinada a generar conciencia y a inspirar acción, cerraba con un mensaje claro: nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para amar, y nunca debemos permitir que la indiferencia destruya vidas inocentes. Porque en la unión, en el compromiso y en el amor, reside la fuerza para construir un mundo más justo, más compasivo y lleno de esperanza para todos.